walking around in the circle of life, doing things I know. The same ways, a hundred of times, with the same soul. Saludos mis queridos amigos y amigas. Espero que se encuentren bien. Y hoy estaré hablando sobre billetes con errores que pueden encontrar en circulación. La impresión y el corte en billete es un proceso físico susceptible a averías y fallos, al igual que las acuñaciones de moneda. Y sé que me van a preguntar el valor de estos billetes, aunque hoy no se trata del valor en estos billetes de errores. Sin embargo, quiero que recuerden que el grado o condición del billete es importante a la hora de dar precio, incluyendo que hay que considerar si el billete está doblado, sucio, arrugado, roto o han estado en circulación, etcétera, etcétera. Pues su valor será menor. Y he visto muchos que lo doblan y lo ponen en su billetera. Y no debería ser así. Estos billetes deben ser extendidos en excelentes condiciones, lo más posible, obviamente. En especial si desea coleccionarlo o desea venderlo en un futuro. Si estos tipos de videos le agrada y todavía no se ha suscrito, espero que hoy sea un buen día, que lo considere y se suscriba y no se olvide activar la campanita para que siempre reciba notificación cada vez que someto un nuevo video. También les recomiendo que vean las diferentes referencias numismáticas que dejo en la caja de información aquí abajito del video, que estoy segura que será de mucho valor, de beneficio para su conocimiento numismático. Pero tal vez se pregunte, ¿por qué sucede estos errores dentro de las oficinas de impresión? Aunque existe un control de calidad, tanto en la Casa de la Moneda de los Estados Unidos como en las oficinas grabado e impresión, que sus iniciales son BEP, que es excepcional, pero como todos sabemos, nunca puede ser perfecto, ¿no? Todas las cosas no pueden ser perfectas. Y en ocasiones sucede que se filtran billetes erróneos a la circulación a pesar de los mejores esfuerzos. Y muchos errores en el papel de estos billetes son dramáticos y algunos son sutiles, pero todos son del agrado de los coleccionistas que aprecian lo inusual y lo poco común. A pesar de que ya vieron algunas imágenes de algunos billetes que tienen errores, pero a continuación les voy a hablar de algunos billetes con errores dramáticos que pueden encontrar en circulación. Veamos este ejemplo de un billete con error de desalineación. Y cuando una hoja entera de billetes individuales no está colocada correctamente en la imprenta o de alguna manera se sale de la posición correcta, el resultado puede ser un error de desalineación. Y se trata de una impresión descentrada del diseño del billete, lo que significa que se corta una parte del lienzo del billete y se imprime parte de otro billete en el lugar. Y en ocasiones puede faltar el lado izquierdo del diseño, mientras que en el lado izquierdo del billete vecino, en la hoja está impreso a la derecha del billete con error. Y los errores de desalineación pueden ser sutiles, extremos o cualquier cosa intermedia. Puede ocurrir que en el lado anverso o el reverso del billete a menudo solo se vea en un solo lado. Observemos el siguiente billete con error de pliegue. Y es más probable que los coleccionistas vean un error de pliegue en el margen de otros tipos de errores en los billetes. Y se presenta como una o más rayas. Aunque los pliegues múltiples son poco frecuentes,
de papel en blanco que se crea cuando una o más partes aleatorias del papel se arrugan o doblan antes de entrar en la imprensa. El error de pliegue en el margen no es tan dramático como el error de pliegue impreso que les voy a mostrar a continuación. Este es el error de pliegue impreso. Y este error se produce después de que se ha impreso una de las caras del billete y se dobla la hoja antes de realizar una impresión posterior. Aunque la forma del billete puede ser el defecto más evidente, se puede ver la sobreimpresión de una cara superpuesta a otra. Es sumamente interesante este tipo de error. Veamos el próximo billete con el error de tinta. Y este error de tinta o un error de mancha de tinta se produce cuando el chorro de tinta o el limpiador funcionan mal durante el proceso de impresión y el chorro de tinta dispararía directamente demasiada tinta sobre el billete y un limpiador roto lo mancharía. Esto se diferencia de los diversos errores de impresión en el que solo se mancha o raya o puedan ustedes observar una raya de tinta en el billete. Observemos el último billete con error de impresión desequilibrado. Este error de impresión que en inglés le dicen el offset printing error se produce cuando el rodillo de impresión entra en contacto accidentalmente con la placa de tinta debido a la falta de papel entre ellos. El equivalente en la acuñación de moneda podría ser un choque de troqueles. Esto crea una imagen de la placa de impresión en el rodillo que luego se transmite a la siguiente hoja. Por lo general, se trata de una imagen reflejada del lado opuesto. Y la verdad que todos estos billetes con errores son fascinantes. No es lo usual de encontrar en circulación estos tipos de billetes, pero cuando se consiguen, se trata de conservar lo mejor posible, como dije anteriormente, sin doblarlo, sin arrugarlo, ensuciarlo, etcétera. Y si están en buenas condiciones, que obviamente tienen más valor los de mejor condición, pues muchos coleccionistas, si tienen el presupuesto, lo certifican. Así es que voy a aprovechar y les voy a dejar en la caja de descripción, aquí abajito del video, un sitio web numismático que incluye la compañía que certifica billetes. También les sugiero, si tienen la oportunidad de adquirir literatura numismático para billetes, bueno, para que aumente su conocimiento numismático y de esa manera sabrá cuáles son los billetes más buscados y de gran valor. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, si usted ha llegado hasta aquí en el video, aprecio inmensamente su apoyo. Comenten para ver si tienen alguno de estos billetes en su colección. También, si necesitan escribirme para asesoría, saludarme o enviarme alguna donación, aquí le dejo mi dirección postal. Muchas gracias por su gran apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.